Lo que estáis viendo es una imagen de varios niños jugando en su tiempo libre, una imagen tomada nada menos que en la Alemania del año 1923. Hasta aquí no hay nada demasiado raro, pero ahora quiero que os fijéis mejor en las marcas que se muestran en pantalla. ¿Sabréis decirme qué son exactamente estos extraños bloques con los que están jugando esos niños? ¿Son quizás cajas de zapatos? ¿Tal vez paquetes de cartón? Pues no. Esos bloques son fardos de billetes, montones de dinero en metálico. Más concretamente, son decenas de miles de marcos alemanes como los que estáis viendo en pantalla. La pregunta es, ¿cómo es posible que unos simples niños tuvieran tantos billetes entre sus manos? ¿Por qué sus padres les permitieron ponerse a jugar con ellos en la calle, con el peligro que eso supondría? Pues la respuesta está en que esos billetes no tenían valor alguno. La hiperinflación había acabado con su valor. Y es que veréis, a pesar de que hoy en día Alemania es un país muy rico y una de las grandes potencias del mundo, allá por el año 1923, que es cuando se tomó esa imagen, la situación económica alemana era comparable a la de países como Venezuela o Botsuana. Una situación con mucha pobreza, con un gobierno hiperendeudado e imprimiendo dinero a raudales para poder seguir a flote. Como consecuencia, los precios se dispararon por los cielos, y tanto fue así que los billetes se volvieron completamente inútiles. El dinero dejó de poder usarse como método de pago funcional. Para que os hagáis una idea, para comprar un producto por un precio equivalente a $1, un alemán necesitaba cerca de 4 billones de marcos alemanes para pagar en efectivo. Para actividades tan sencillas como ir a comprar una barra de pan, los alemanes tenían que ir con carros llenos de billetes al mercado. Como ya os imaginaréis, esta terrible situación económica supuso un duro golpe para las familias alemanas. La pobreza se disparó, los ahorros de vidas enteras desaparecieron y un profundo descontento social acabó desolando las calles. ¿Y sabéis qué? Según las teorías tradicionales, ese descontento social fue el que provocó que Adolf Hitler llegara al poder. Hitler se presentó como una alternativa a los problemas de Alemania, como un salvador de las clases desfavorecidas ante el desastre de la inflación. Los alemanes le creyeron, votaron a su partido y a partir de ahí pasó lo que todos conocemos. Es decir, que se podría decir que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fueron la consecuencia directa de la hiperinflación, ¿no? Pues ojo, porque ahora viene lo interesante. ¿Y si os digo que esta teoría no es cierta? ¿Y si os digo que la hiperinflación de 1923 no fue la causa real de la llegada de Hitler al poder? Y es más, ¿y si os digo que el origen del ascenso de Hitler pudo estar en los mismísimos Estados Unidos? Si queréis saber por qué, prestad mucha, pero que mucha atención, porque hoy en Visual Economic os contamos la situación económica real que llevó a Hitler al poder. Os contaremos cómo fue la gestión económica del gobierno nazi y os explicaremos cómo Hitler cambió la economía alemana. Pero antes, solo un apunte. ¿Conocéis ya nuestro nuevo canal sobre el mundo de las empresas, el Informe K? ¿Os interesa descubrir cuáles pueden ser las mejores empresas en las que invertir o los nuevos modelos de negocio que están rompiendo el mercado? Por ejemplo, Toyota está arrasando en bolsa después de haber renunciado al coche eléctrico. Tesla podría estar a punto de perder una enorme batalla industrial contra China que comprometa seriamente su negocio. Y Nvidia podría estar en una gran burbuja bursátil cebada por la inteligencia artificial. Pues bien, todas estas cuestiones y muchas más son de las que os hablamos en el Informe K. Suscríbete en este código QR, en el link en la descripción o en el comentario fijado para no perdértelo. Y dicho esto, vayamos con la economía nazi. Existen al menos 3 razones que nos permitirían descartar que Hitler llegó al poder por culpa de la hiperinflación alemana. La primera razón es que la hiperinflación sucedió en el año 1923, sin embargo, Hitler no llegó al poder hasta 10 años más tarde. La segunda es que, de hecho, a pesar de ser tan famosa, la hiperinflación alemana duró bastante poco. A partir de 1924, es decir, un año después de la foto que os hemos enseñado con los niños, la situación económica alemana empezó a mejorar de nuevo. El país empezó a crecer a ritmos de récord, el aumento de los precios se controló y el descontento social se disipó en un nuevo periodo de prosperidad. O dicho de otra forma, que la hiperinflación alemana se solucionó mucho antes de la llegada de Hitler al poder. Hitler no se presentó a su pueblo como la solución a este problema, básicamente porque en 1933 ese problema ya no existía. Sea como sea, existe otra razón, quizá la verdadera, la que llevó a Hitler al poder, que permite descartar esta teoría. Aquí hablamos del crack del 29. Y es que, como muchos ya
sabréis, en el año 1929, justo unos años antes del triunfo de Hitler, un gigantesco crash financiero explotó en los Estados Unidos. Fue una crisis económica incluso peor a la que vivimos en el año 2008. Pues bien, el crack del 29, efectivamente, empezó en los Estados Unidos, pero al igual que sucedió con la crisis de 2008, se acabó extendiendo a muchos otros países, como por ejemplo Alemania. A partir del crack, los países de todo el mundo entraron en un periodo de profunda recesión económica. A esto se le conoció como la Gran Depresión. Y amigos, fue justo aquí y no durante la hiperinflación cuando los nazis realmente empezaron a ganar popularidad. Ahora bien, ¿por qué motivo la Gran Recesión impulsó al partido nazi de Hitler y no a cualquier otro partido? Pues veréis, justo durante este periodo de tiempo hubo un sector de la economía alemana que sufrió más que nadie. Aquí hablamos del sector bancario. La mayoría de los bancos alemanes estaban en una situación límite por culpa del pánico financiero desatado desde el país yanqui. Hasta tal punto llegó el problema que el segundo banco más importante de Alemania, el Danske Bank, quebró, y tras su quiebra el caos económico se disparó todavía más. La cuestión es que el partido nazi de Hitler aprovechó esta situación de crisis bancaria muy pero que muy bien. El gran culpable de la caída de Danske Bank era su CEO, Jacob Goldschmidt. Aquí hablamos de un afamado banquero de la época que, además, era judío. Como os podéis imaginar, esto fue una fantástica noticia, no para el banco, sino para Hitler y su discurso. Primero, porque podía echar la culpa de toda la crisis a los malvados judíos y a los terribles banqueros, reforzando así su discurso antisemita de odio. Y no, lo de malvados era simplemente una imitación a Hitler, no es que lo pensemos nosotros. Pero segundo, también fue una fantástica noticia para Hitler, porque podía aprovechar a su favor que muchos trabajadores perdieron su empleo para prometerles una mejora radical de sus condiciones de vida si resultaba ganando en las elecciones. Es decir, que la crisis bancaria con origen en Estados Unidos fue una de las causas más importantes de la llegada de Hitler al poder. Sin embargo, no fue ni mucho menos la única. Otro importante motivo que llevó a Hitler al poder fue que los políticos anteriores a él, más concretamente el canciller Heinrich Brüning, intentaron combatir la Gran Depresión con medidas políticas como la austeridad fiscal, es decir, reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos para conseguir un buen control presupuestario en el país, algo bastante similar a lo que podría estar haciendo hoy en día Milei en Argentina. Pues bien, esto puede parecer una muy mala idea, pero la austeridad es muchas veces la forma de salir adelante. Sufrir durante unos años para salir reforzados en el futuro. Sería algo así como en términos médicos, pues una quimioterapia. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema es que a pesar de que en el largo plazo la austeridad pueda funcionar, en términos políticos lo que importa muchas veces es el corto plazo. Ante subidas de impuestos y recortes del gasto público, es muy probable que aparezcan masas de ciudadanos protestando ante los recortes, manifestaciones de todo tipo e incluso movimientos populistas intentando sacar provecho político de ello. Pues bien, como ya imaginaréis, Hitler y el partido nazi fueron uno de estos partidos populistas que aprovecharon el enfado de las masas. Hitler hizo una campaña tremenda contra las políticas de austeridad. Para el partido nazi, la austeridad era un sufrimiento innecesario para los alemanes, especialmente para los obreros y las clases medias. Por tanto, el mensaje electoral nazi consistió en proponer literalmente lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior. Hitler propuso bajar los impuestos, aumentar la inversión y disparar el gasto público todo lo posible, lo que, por supuesto, sonaba mucho mejor entre los votantes que las políticas de austeridad, aunque en el largo plazo no tuviera demasiado sentido. De alguna forma, Hitler era bastante parecido a los políticos populistas actuales. Y es que, amigos, hay cosas que nunca cambian. Pero bueno, sea como fuere, una cosa es lo que prometieron los nazis antes de llegar al poder y otra muy diferente lo que hicieron al llegar a su victoria. La pregunta es, ¿cómo fue realmente la política de los nazis? ¿Fueron socialistas, como dice su nombre? ¿Fueron unos capitalistas salvajes o simplemente se trató de una mezcla de todo y nada? Pues bien, vamos a verlo. ¡La economía nazi! Como os hemos dicho, en 1933 Hitler finalmente llegó al poder. A partir de ahí tuvo que empezar a llevar a cabo todas las soluciones que prometió a los ciudadanos para resolver los problemas de su país. Y hablando de problemas, el más importante que tenía Alemania era el desempleo. Para que os hagáis una idea, más de 6 millones de alemanes estaban desempleados allá por el 1933, prácticamente un 10% de toda la población. Para resolver esta situación, Hitler decidió apostar por un enorme plan de gasto público. Ya sabéis, la receta opuesta a la austeridad. De hecho, más concretamente, Hitler empezó a construir carreteras a lo loco por toda Alemania. Y diréis, ¿carreteras? ¿Por qué demonios Hitler se puso a construir carreteras? Pues básicamente
Por dos razones. Primero, porque las carreteras podían unir prácticamente todos los lugares de Alemania, facilitando la movilidad de sus ciudadanos, pero también de mercancías y más concretamente de material militar muy útil para la guerra. Pero es que además, al construir las carreteras se iban a contratar a un montón de obreros, o lo que es lo mismo, se iba a crear empleo. En particular, cerca de 250.000 trabajadores consiguieron un empleo gracias a este plan de gasto. Y os pregunto, ¿pensáis que el plan de construir carreteras a lo loco sirvió para que los alemanes apoyaran aún más a Hitler? Pues vaya que sí lo hizo. Como veis en este mapa, en las zonas donde se proyectaron y construyeron las carreteras, el apoyo a Hitler se disparó, casi como si fuese una relación matemática. Más allá del plan de gasto público, otra gran política económica que puso en marcha Hitler fue la arianización empresarial. Sí, como lo oís, arianización, que básicamente consistía en expulsar a todos los directivos judíos de las empresas y sustituirlos por personas cercanas al régimen de Hitler. Y a pesar de que los managers judíos ya eran una minoría en Alemania, con este plan de Hitler desaparecieron casi por completo al cabo de unos años. Ahora bien, estas dos fueron tan solo las primeras medidas económicas del régimen nazi. Estas medidas eran tan solo el primer paso para alcanzar un objetivo de mucha más importancia. ¿Y cuál era ese objetivo? Pues convertir a Alemania en una gran potencia independiente del resto del mundo. Hitler quería que Alemania fuera autosuficiente e imbatible. Quería un tercer Reich en toda regla. Por lo que poco tiempo después, en 1934, el gobierno anunció nuevas medidas para definitivamente conseguir ese gran imperio con el que soñaba el Führer. Y amigos, fue justo aquí cuando se produjo un cambio demoledor con las promesas electorales de Hitler. ¡La traición electoral nazi! Como os hemos dicho anteriormente, el tipo de votante que Hitler quería captar en sus inicios eran los obreros y las clases medias alemanas. Hitler les prometió ayudas, empleos, bajos impuestos y un estado del bienestar poderoso. Sin embargo, tras un año en el poder, pues bueno, los nazis decidieron abandonar por completo estos sectores de la sociedad. A partir de entonces, Hitler empezó a dirigir sus esfuerzos a conseguir el apoyo de las grandes empresas alemanas. El Führer llegó a permitir la creación de cárteles empresariales para que esos grandes empresarios pudieran repartirse la tarta del mercado entre ellos solitos. El mensaje de Hitler pasó de ir contra las malvadas empresas que, según él, exprimían a los trabajadores a darles todos los privilegios posibles. Pero cuidado, porque no penséis que Hitler se había vuelto un liberal capitalista de primera. Al contrario, a Hitler no le gustaba lo más mínimo dejar al mercado actuar libremente. De hecho, decidió regular masivamente infinidad de sectores en la economía. Por ejemplo, la mayoría de bancos fueron nacionalizados. El partido nazi empezó a decidir los salarios y las horas de trabajo. Los granjeros solo podían producir lo que se le mandaba desde el gobierno, e incluso se crearon enormes planes de industrialización nacional para depender menos del exterior, a pesar de que muchas de estas industrias tenían una rentabilidad muy escasa. A fin de cuentas, en la Alemania nazi, la mayoría de los mercados más importantes de la economía estaban completamente regulados y dirigidos por el gobierno. Así que bueno, cuando oigáis que Hitler era un gran capitalista por apoyar a empresas como Volkswagen o Bayer, ni caso. A Hitler lo del mecanismo de la oferta y la demanda le producía escalofríos, así que él prefería controlar la economía para proteger lo que él llamaba intereses nacionales. Vamos, todo lo contrario al capitalismo en su estado puro. Sea como sea, y más allá de estas consideraciones, lo cierto es que todas las medidas que os acabamos de contar tenían un gran inconveniente. Costaban mucho, pero que muchísimo dinero. Así que, en una nueva traición a sus votantes, a Hitler no le quedó más remedio que mantener impuestos elevados a los ciudadanos. Como veis, la recaudación fiscal del gobierno no hizo más que crecer, tanto en términos absolutos como relativos. De hecho, se calcula que desde 1933 hasta 1938 el gobierno aumentó su porcentaje de recaudación en 2 puntos porcentuales. Y es que, amigos, llegados a este punto, seguro que os habéis sacado una conclusión en claro. Hitler era un enorme populista con sus propuestas económicas. Pero bueno, más allá de populismos, vayamos a lo importante. ¿Cómo le fue a Alemania con estas políticas económicas? ¿Cuáles fueron los resultados de la economía hitleriana? Pues bien, vamos a verlo. ¡La dura realidad! A ver, a simple vista, si uno mira los datos de la Alemania de Hitler, podría llegar a pensar que sus políticas económicas produjeron buenos resultados. Tras las medidas de gasto público y el apoyo a las empresas, Alemania logró aumentar considerablemente su PIB y reducir el desempleo de los años anteriores. Se podría decir que las medidas de Hitler fueron un éxito. No obstante, estas cifras positivas escondían
problemas severos. Por ejemplo, los salarios alemanes permanecieron estancados durante toda la década de los años 30. Sí, había más empleo, pero no había mejores condiciones de vida. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues básicamente porque los trabajadores no tenían ni voz ni voto en la economía. No podían negociar salarios o ponerse en huelga. De hecho, ni siquiera podían cambiar de trabajo libremente, así que tenían que aguantarse con lo que tenían. Además, las políticas industriales que Hitler puso en marcha para modernizar sectores como la agricultura fallaron estrepitosamente. La productividad agrícola se estancó y eso hizo que la producción de alimentos fuera muy escasa. Recordad que los agricultores ni siquiera podían producir lo que querían. Conclusión, pues que la producción agrícola era insuficiente. Alemania tenía que comprar alimentos al exterior, lo cual no tenía mucho sentido si el objetivo de Hitler era convertir al país en una potencia económica independiente, ¿no os parece? Pues bueno, más allá de la industria agrícola, lo cierto es que toda la economía del país entró en un profundo frenazo en su productividad. Muchos trabajadores se asignaron a empleos creados artificialmente por el gobierno para mantener la paz social. Los criterios de eficiencia económica ni estaban ni se les esperaban, y la innovación y la actividad empresarial estaba muy limitada. Sin ir más lejos, por culpa del amiguismo de Hitler con los cárteles empresariales, las pequeñas empresas se vieron completamente aplastadas. Más del 20% de las pequeñas empresas alemanas acabaron quebrando antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, porque eso no es todo. ¿Os acordáis de la política de promoción de la raza aria entre directivos de empresas, verdad? Aquella que expulsó a los jefes judíos de las empresas. Pues resulta que económicamente esta medida tuvo unos resultados horrorosos. Los beneficios y las rentabilidades se desplomaron y el valor de mercado agregado de la economía alemana, que nos permite ver cómo de fuerte es el sector privado de un país, cayó casi un 2% sobre el Producto Nacional Bruto. Y por si todo esto fuera poco, la deuda pública en la época nazi se cuadruplicó entre 1933 y 1939. Ya sabéis, el gasto público no es gratis. Alemania creció, sí, pero a costa de endeudarse a lo bestia. Algo que a su vez nos permite entender por qué Hitler se acercó tanto a las grandes empresas. Necesitaba su dinero, necesitaba sus préstamos para poder seguir adelante con sus planes, ya que solo con la recaudación de impuestos no era suficiente. Sea como sea, y llegados hasta este punto, habiendo visto ya las causas de la llegada de Hitler al poder y los resultados de sus medidas económicas, ahora el turno es para ti. ¿Qué te ha parecido este repaso de la economía alemana? ¿Conocías más casos de hiperinflaciones como la de Alemania en 1923? ¿Crees que Hitler habría conseguido su objetivo de crear una superpotencia económica si hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Como siempre, puedes respondernos en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a Visual Economic si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.